Gracias. Le repito, estamos con el maestro Jorge Lara. Maestro Lara, comentaba usted al final del bloque anterior que, bueno, pues también hay instancias internacionales, pero pues el problema es ahorita. Por ejemplo, hay una serie de reformas muy recientes que pues son abiertamente inconstitucionales, la de entrega de datos personales, la de hidrocarburos, la ley eléctrica, etcétera. ¿Qué garantía tenemos los mexicanos de que pueda prosperar un amparo, por ejemplo, o una discusión en la Corte cuando se está literalmente pues regalando al presidente de la Corte y a la judicatura una ampliación o una reelección? O sea, es una situación gravísima la que estamos viviendo y nos quedamos sin libertades los mexicanos ante el riesgo de no tener libertades. Así es, paradójicamente, los que hoy en día podrían sustentar la línea de defensa de los ciudadanos, pues son los jueces y los magistrados de amparo, ¿verdad? Ahora resulta que el ciudadano tendrá inseguridad y acaso temor de que los amparos sean atraídos por la Corte cuando se suponía antaño que la Corte era el máximo garante de los derechos humanos y del orden constitucional. Por eso es preocupante, porque además con la reforma judicial se crean un número muy importante de tribunales en donde habrá designación de nuevos magistrados. Estos nuevos magistrados se tramitarán bajo el nuevo consejo o bajo la conformación del Consejo de la Judicatura, que ahora mismo ha ampliado también por virtud de esta reforma su duración. Entonces, estamos viendo una trama perfectamente orquestada, perfectamente organizada entre el Poder Ejecutivo y las altas esferas de la presidencia de la Corte para alinear el terreno y que las políticas públicas derivadas de estas reformas que mencionas y que son abiertamente inconstitucionales no sean al final del día trastocadas o revocadas. Es una acción de Estado, es un abuso de poder y esto se encuentra contemplado en el propio derecho internacional como una conducta ilícita que no se puede consentir en un Estado democrático. Estamos ante la muerte de la división de poderes, maestro Lara. Lo hemos venido diciendo desde hace varios meses. Este gobierno, esta presidencia se ha caracterizado desafortunadamente, más allá de concitar a la unidad, más allá de concitar a la gobernabilidad, a la pluralidad en la que todos puedan expresarse libremente. Estamos ante un gobierno que decidió tomar el camino de la autarquía, el camino de la imposición, de la supresión de las voces plurales. Y no lo decimos nosotros, lo dicen incluso intelectuales como Roger Bartra y otros que conocen muy bien la trayectoria del presidente López Obrador y que ahora mismo ellos han señalado pues que nunca fue verdaderamente un político de izquierda, de socialdemocracia, sino que representa lo más rancio, lo más autoritario de la tradición política de nuestro país. Ahora, platíquele a la audiencia, maestro Lara, ante qué instancias se puede acudir internacionales y qué se podría exigir y cómo podrían estas instancias internacionales pues tratar de enmendar esta situación. Bueno, se trata de realizar las argumentaciones en las que se demuestre que el trastocamiento del orden constitucional por una ley secundaria, pues efectivamente es un ataque al orden constitucional evidente, que no tiene mayor duda, y que el órgano encargado de dirimir estas inconstitucionalidades, pues es la propia Corte. Entonces, si se construye una argumentación en donde se sustente la vulneración
de los derechos humanos en relación con el derecho a la participación política en un entorno de competitividad y de democracia, se puede hacer valer tanto en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como eventualmente en la Corte Interamericana. Entiendo que el camino puede sonar largo, pero me parece que hay mucho en juego y la batalla se tiene que dar en todos los frentes. Hay algunos autores, maestro Lara Bobbio, por ejemplo, Norberto Bobbio, que dice que una dictadura se clarifica, se muestra claramente cuando uno de los poderes o el poder ejecutivo captura a la corte o al poder judicial. ¿Esto está ya ocurriendo en México? ¿Ya estamos en una dictadura? Pues, Ricardo, estamos adquiriendo como país distintos atributos, distintos rasgos que nos podrían asemejar con esta circunstancia. Hay algunas instituciones que deben precisamente clarificar su postura frente a la sociedad, como puede ser, por ejemplo, el propio Congreso de la Unión, como puede ser, por ejemplo, los órganos autónomos, desde luego el ejército, para que se nos despejen estas intranquilidades que cada vez son más y sobre todo muy fundadas. Ahora, ¿qué opina? ¿Cuál es su punto de vista respecto a esta reforma que también aprobaron en el Senado y de manera también pues, muy extraña y que todo el mundo dice que es inconstitucional, de entregar los datos personales, los datos biométricos a una empresa cuando uno compra un teléfono celular? ¿A dónde va eso? Bueno, en primer lugar, este tipo de cambios, este tipo de reformas tendrían como propósito inicial el coadyuvar al combate a la delincuencia, ¿no? Sabemos que hay muchos delitos que se cometen a través de, sobre todo de los teléfonos celulares de plan de prepago. Eso lo sabemos. Y los controles que sean suficientes, que sean razonables, me parece que deben de habilitarse. Sin embargo, Ricardo, en el contexto de este gobierno, en un gobierno autoritario, en un gobierno que todos los días sale a señalar supuestos adversarios, supuestos enemigos, en un gobierno que no ha demostrado su capacidad ni su disposición a convocar a la unidad, pues, y que además vulnera cotidianamente los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, pues todo esto genera un contexto de enorme preocupación en donde una medida como esta, desde luego puede ser vista desproporcionada y por lo mismo inconstitucional. Me parece que en un orden democrático, las medidas de seguridad tienden a conformarse de una manera armónica y de una manera congruente. No estamos en este escenario. Por último, dos reformas también recientes, una de energía eléctrica y otra de hidrocarburos, que también muchos dicen que son inconstitucionales y que pueden atentar incluso con el TLC, el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es su punto de vista, maestro Lara? Desde luego, se ha acreditado que la reforma en materia eléctrica lo único que va a generar es una mayor contaminación por la quema indiscriminada de combustóleo, lo cual es un atentado a la salud de las familias, de millones de familias que habitamos en centros urbanos. Aquí en el Valle de México, por ejemplo, tenemos la planta eléctrica de Tula que preponderantemente quema combustóleo y que es la principal responsable de los altísimos niveles de contaminación. Ha sido tal la contaminación que se ha demostrado que la contaminación vehicular, que además nos ha impuesto la obligación de verificar nuestros vehículos, es poco significativa frente a la quema de combustóleo. Es decir, los ciudadanos sí estamos obligados a verificar los automóviles para evitar la contaminación, pero el gobierno no solamente no baja este tipo de emisiones, sino con esta ley las multiplicará. Y con esta multiplicación y el manejo pésimo de la pandemia, seguramente seguirán incrementándose las enfermedades y la mortalidad por enfermedades respiratorias. Y la reforma en materia de hidrocarburos,
pues desde luego genera esquemas de competencia desleal y que seguramente también habrán de ser combatidas, no solamente con amparos, sino también ante los paneles internacionales por la vulneración de la competencia a la cual el gobierno se había comprometido con distintos instrumentos y con distintos mecanismos normativos. Muy bien, maestro, se nos terminó el tiempo, le aprecio, le agradezco. En otro momento seguimos platicando. Gracias. Claro que sí. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.